Amanece un nuevo día en el Cairo. Tenemos sueños temprano. Son las 6 de la mañana. Mira, qué gracia. Vamos a desayunar y seguimos con la excursión de hoy. Hemos salido en Edfu. Pues resulta que nos hemos montado en Calesa. No sé yo muy bien si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y un hombre puede ir montado delante con el muchacho, así que digo yo, delante. No diría yo sí. Voy a contaros una historia muy bonita sobre las entradas de los templos. ¿Veis que tienen forma como montaña cortada, valle, montaña cortada? Eso es porque en la mitología egipcia había una colina primigenia y sobre ella cayó el sol con toda su fuerza y creó esa forma. Y así divide a Amón y a Ra, que son lo mismo, de una forma representativa. Y ahí tenéis el sol con las figuras protectoras de la cobra, una a cada lado, y de las alas. Cuando Ptolomeo, uno de los primeros griegos, después de Alejandro Magno, decidió quedarse con Egipto, porque lo conquistó, necesitaba ganarse el favor de los egipcios. Entonces empezó a construir templos con algunas modificaciones de los originales, pero marcando sus dioses. Este es el templo dedicado a Horus, que también es muy interesante porque tiene una vinculación con Hathor, que es su mujer, que fue la que lo cuidó y que luego se casaron. Se dibujó junto con el resto de divinidades, como diciendo que él la aceptaba y que ellas la aceptaban a él. ¿Cómo diferencia un templo Ptolomeo de un templo anterior? Por ejemplo, las columnas son más pequeñas en los Ptolomeos y el uso de las murallas a medio camino entre las columnas y el techo también es muy ptolomeico, mientras que los faraones o estaba todo cerrado o eran mucho más altas. ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Pues en el norte, en el Bajo Egipto, la gente más o menos aceptaba todo el dominio grecorromano, pero en la parte del Nilo Alto, en el sur, tenían el riesgo de que se juntaran todas las tribus y lo mandaran a su casa. Así que empezó a hacer estos templos en diferentes zonas del Alto Nilo para ganarse a la civilización. Quiero que os fijéis como, por ejemplo, ahí Horus tiene la cara picada. Resulta que aquí se refugiaron los cristianos cuando los romanos eran anticristianos y empezaban a empujarlos hacia el sur. Se refugiaron en estos templos. Si veréis luego los techos negros es porque hacían fuego y cuando hacían reuniones religiosas no querían tener otras deidades, así que picaban en las caras y así se quedaba hasta estos días. Había un rito que era que primero, para celebrar la fertilidad, iba Horus con una barca hacia el templo de Hathor y luego, después, Hathor iba con una barca hacia el templo de Horus. Y eso duraba exactamente una luna, 28 días. Los egipcios eran muy de ritos y miraban las energías y ese tipo de cosas. Entonces, ahora vamos a entrar a una sala donde se purificaban antes de entrar en el templo. A esta zona solo accedían los sacerdotes, la gente del pueblo no. Y esos son murciélagos. Además eran especialistas en perfumes y si entras a esta habitación puedes ver todas las fórmulas para hacer los perfumes.
Y ahora vamos a entrar a la biblioteca. Aquí podemos ver los diferentes tipos de ofrendas que se le hacían al dios Horus. La flor de loto y vasijas para representar el perfume. Aquí tenemos los sonajeros, porque la madre de Horus los recibía con sonajero y pandereta. Los espejos para acicalarse. Hay aquí incienso, esencia y especias. Ahí tenemos una de las primeras representaciones del beduino como dios. Y aquí está Ptolomeo diciendo que se ofrece a ellos. Aquí tenemos el cartucho de Ptolomeo. Más o menos. La T, la L y luego una I, porque era como Tlomis. Y luego a partir de la llave de la vida son como adjetivos, como por ejemplo María. El grande. Muchas cosas. Aquí tenemos el ojo de Horus. Se dice que el ojo de Horus te protege del mal de ojo o de cuando otras personas te tienen envidia. Recordad lo que os conté el otro día en el que el sol buscaba un escarabajo, lo cocina Dios, etc. Esta parte de aquí es la que tenemos al escarabajo sacando el sol de la tierra para luego mandarlo para arriba. Y aquí tenemos el gran escarabajo subiendo el sol. Otra diferencia entre los templos ptolomeicos y los de los otros faraones es que en los faraones había una gran representación de una estatua muy grande o un dibujo muy grande y hasta con eso era necesario porque no tenía que justificar ni argumentar su poder. Pero Ptolomeo, como sentía que tenía que justificarlo, lo que hacía era que repetía muchísimas veces las escenas. Entonces vas a encontrar escenas mucho más pequeñitas pero muy repetidas. Que para demostrar que era grande, poderoso y que estaba de parte de los dioses, dibujó una escena entera en la que iba a cazar junto con Horus a una bestia que significaba el mal. Era un conjunto de todos los animales con sus características negativas según la forma de entender la vida de los egipcios de esa época. Entonces aquí se ven una serie de escenas en las que van bordados en una barca pescando a esa criatura y luego al final la capturan, inflan la vela del barco y se van triunfantes. Cuando está de pie es que se le revolvía y cuando se ponía boca abajo es que lo capturaban. Se le revolvía, lo capturaban y así todo el rato. Mira, aquí ya lo habían capturado, le dan golpe en la cabeza y eso del centro es una representación de la madre de Horus, como dando las gracias porque la ofrenda es para ella. Y aquí está la vela inflada porque ya están de regreso. Los jeroglíficos se pueden leer de arriba a abajo y si es en horizontal, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Cómo saberlo? Hacia donde miran los animales y las figuras, pues en esa dirección tienes que leer hacia la otra. Ejemplo. Aquí te encuentras las grullas de frente, el león de frente, la serpiente de frente, así que se lee de izquierda a derecha. En este pasaje tenemos la única inscripción en la que se ven todos los números existentes seguidos uno después de otro. Y está por aquí. Aquí empieza el 1, la herradura es el 10 y continúa hasta el 1.000.000. Y el regreso pues se encaleza también otra vez delante. Vale, hola. Hola. Hola, hola. Echecola. Esa era la comisaría de policía. ¿Veis el nombre de ese crucero? Es nuestro crucero, que se había ido. Es que
Mira, el capitán del barco. Vamos para allá. Es que ha habido un... Hemos tardado un poco más en coger las calesas. Las cosas de la vida. Por favor. Son las cosas que nos encontramos en las habitaciones. Nosotros tenemos los cisnes que ya están deshechos. ¿Nosotros tenemos cisnes? Sí, mira. Un poco más estándar. Nuestros cisnes. Por cierto que nos he enseñado dónde comemos en el crucero. Este es el comedor. Aquel es Mustafa. Nos hemos contado una cosita. Como yo soy muy campestre, estoy acostumbrado a echar una cuerda en la mochila. Y como hemos echado poca ropa que has hecho, pues la hemos lavado y la hemos puesto ahí en la cuerdecita. Cuando vengan a limpiar la habitación, pues van a alucinar un poquito. Es lo que es. Bueno, pues ahora hemos dejado un poquito el crucero, que ya está bien, y vamos a ver el templo de Kom-Bom. ¿Kom-Bom? ¿Cómo es? Kom-Bom-Bom. Este templo está dividido en dos, prácticamente por la mitad. Tiene dos entradas, como habéis visto antes, y también tiene dos pasillos, dos santuarios, todo doble, porque está dedicado a dos deidades, a Sobek, que es el cocodrilo, y a Horus, que es el halcón. Como veis en ese cartucho, los faraones tenían dos nombres. El primero es el nombre de faraón y se lo dan por los jeroglíficos que tienen delante, que simboliza el norte y el sur de Egipto. Y el segundo es el nombre como persona. Y pone primero hijo de Ra, con el pato y el sol. Esto simboliza su nombre, en este caso es Ptolomeo. Podemos ver en este templo que está el relieve mucho mejor marcado y con más detalles. Horus lo observa con el cetro de poder en una mano y la llave de la vida en la otra. Y las dos coronas, la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto. Las tres estaciones y el calendario. Ahí tenéis el 22, 23, 24. Es el día final y empieza de nuevo. 1, 2, 3, 4. ¿Veis esa rejilla de allí? Por ahí se metía un sacerdote, iba por allí, salía por esta otra rejilla, y en este hueco de aquí empezaba a hablar cuando estaba el faraón presente y toda la ciudadanía, para que pareciera que había hablando una deidad, pero no, era el sacerdote. Vamos a ver unos pocos instrumentos quirúrgicos. Ojo de Horus protector, Trajano, dos parturientas, objetos quirúrgicos, medicinas. Prosigamos. Un parto, sentada. ¿Haces una foto ahí? Sí. Chicas. Ahora vamos a ver el nilómetro. Era una especie de pozo que tenía un tubo comunicante con el Nilo, y entonces según iban mirando el nivel del Nilo, pues podían pronosticar cómo iba a ser el año, la cosecha, etcétera. Y en base a eso cobraban impuestos unos u otros más o menos.
Aquí podemos observar una serie de cocodrilos momificados de la época, aquella época. Cerrando la discoteca, que no podemos evitarlo, no lo podemos evitar. Bajan los cruceros.